Bienvenidos al taller de animación a la lectura de la Biblioteca Popular Guillermo Rawson. Mi nombre es Zulma Pastén y me acompaña mi compañero Ezequiel Manzano. Hola, sean bienvenidos. Queremos comentarles que cada semana en este taller vamos a compartir con ustedes unos cuentos o fragmentos de novela con algunas actividades. Y así, después de realizarlas, puedan enviárnoslas por WhatsApp a los números que figuran ahora en la pantalla. Debido a que se acerca Halloween, hemos seleccionado la temática de terror para este taller. Ezequiel, ¿qué cuento vas a compartir con nosotros? Ahora he seleccionado el cuento de una escritora argentina, Ana María Schwa. El mismo está disponible en la biblioteca en el libro La Fábrica del Terror 2, por si ustedes desean solicitarlo. Comenzaré a leer Las cosas que dan miedo. Un día se me ocurrió hacer una lista de cosas que dan miedo. Lo primero que pensé es que las cosas que dan miedo en la vida real no son las mismas que en los cuentos. Uno puede tener verdadero terror cuando tiene que dar una prueba sorpresa de matemáticas, con dolor de panza, manos que tiemblan y rodillas que se aflojan. Pero una prueba sorpresa no sirve para un cuento de miedo. Pensé en los cuentos o las películas que más miedo me habían dado en mi vida, y enseguida me acordé de la famosa película de los cangrejos gigantes. Famosa para mí, porque era muy chica y me quedé impresionada. La película debía ser tan mala que nadie más se acuerda. ¿Por qué me había asustado tanto? Después de todo, un cangrejo gigante no es más que un animal grande y peligroso, como un león. Y las películas con leones son de aventuras, no de miedo. Pero esa historia de los cangrejos estaba bien pensada, porque cuando los bichos se comían a uno de los buenos, incorporaban su cerebro y podían usar su voz y su memoria. Así, cuando uno de los exploradores escuchaba la voz conocida de un amigo, no podía saber si el amigo todavía estaba vivo o si había sido devorado por un cangrejo que estaba usando su voz para tenderle una trampa. Para colmo, uno de los buenos se caía al agua y cuando los rescataban, el cadáver salía sin cabeza. Tenía puesto un pullover negro de cuello alto. El cuello salía vacío, chorreando agua. Había otra escena que nunca me pude olvidar. En un ataque de los cangrejos, le cortaba el brazo a uno de los buenos. Se veía un primer plano de la mano y una parte de la muñeca todavía con el reloj de pulsera. Yo creo que en esa película estaban juntas todas las cosas que dan miedo. 1. Habían monstruos horribles. 2. Muertos que vuelven para buscar a los vivos. Muertos que pueden ser vampiros, fantasmas, zombies. 3. Partes del cuerpo humano cortadas. Pueden ser tanto cuerpos sin cabeza, sin brazos, sin piernas. 4. Seres devoradores de carne humana, que pueden ser brujas, ogros, demonios, vampiros, genios maléficos o monstruos varios. Lo importante es que no sean simplemente animales, sino que tengan algo de humano. 5. Personas cercanas y familiares que se convierten en seres temibles y amenazadores. Y 6. Transformación de personas en animales, que pueden ser hombres lobo, hombres tigre o mujeres araña. Quizás mi película de los cangrejos gigantes no fuera tan mala después de todo. Por lo menos las ideas estaban bastante bien. Habían juntado todas las cosas que dan miedo de una vez. Ahora que ya no tengo miedo, las recuerdo con cariño. Pero si a ustedes se les ocurre alguna otra cosa que da miedo y que no es ninguna de estas, les pido por favor que me la cuenten, porque siempre ando buscando nuevas y viejas formas de asustar a la gente que no tiene miedo.
Excelente cuento, Ezequiel. Y ahora, como lo propone la autora, nosotros vamos a hacerles dos interrogantes. Uno, ¿qué cosas les dan miedo a ustedes? Y dos, ella en la película le tuvo mucho miedo a cangrejos gigantes. ¿Qué animal, si se nos presenta a nosotros en un tamaño enorme, nos daría mucho miedo y por qué? A esto les pedimos que nos lo respondan enviándonos un mensaje de texto, puede ser también a través de un video o de dibujos, en los números de WhatsApp que ya habíamos dicho. Así nosotros podemos compartir con ustedes lo que nos han dicho en el próximo taller. Ahora Zulma también va a compartir un cuento con nosotros. Seleccioné un fragmento del cuento titulado Las ratas del cementerio, del escritor estadounidense Henry Kattner. Este cuento ustedes lo pueden encontrar en Escritos de Terror, que es un libro que forma parte de la colección de la biblioteca. Las ratas del cementerio. El anciano Mason, guardián del más antiguo cementerio de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas. Cuando asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardián anterior, decidió aniquilarlas. Pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí. Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando el cementerio. Mason las había visto grandes como gatos, y cuando descubría alguna madriguera, comprobaba con asombro que por aquellas pútreas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Mason se asombraba a veces de las proporciones enormes de las madrigueras. Recordaba relatos fantásticos que hablaban de una vida embrionaria que persistía en la muerte, oculta en las madrigueras de la tierra. Había escuchado sobre criaturas espantosas que moraban en lo profundo y que tenían poder sobre las ratas, a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. Mason no hacía caso de los relatos y hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación y hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas. Pero descubrirían también cuerpos mutilados muy comprometedores para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro y no se extraen cuando uno muere. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina poco escrupulosos, que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Ahora se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y de arrojarla al montón que había formado. Desde hacía semanas no paraba de caer una llovizna fría y constante. Los parientes del muerto visitaban su tumba, aún lloviendo, pero a esas horas de la noche no era fácil que vinieran. Sacó la linterna del bolsillo, apartó la tapa y se inclinó a revisar la caja. De repente se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso, que dio paso a una ira insensata, al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado otra vez. Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. La lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso, que estaba vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz. El extremo del sarcófago había sido perforado y el agujero comunicaba con una galería, aparentemente, pues en aquel momento desaparecía por allí un pie flácido, inerte, enfundado en su correspondiente zapato. Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre. Llevaba su revólver cargado en el bolsillo. Eso lo tranquilizaba. Y sin pensarlo, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El aire
se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Mason decidió que, si no lo alcanzaba en un minuto, regresaría, y prosiguió, cruzando varias bocas de túneles adyacentes. 2 veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de estos le hizo volver la cabeza. No vio nada, hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución, a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Pero había algo más, en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. Así hemos llegado a la mitad de este relato y como actividad les proponemos que imaginen un final para este cuento respondiendo a los siguientes interrogantes. ¿Cómo es la criatura maligna que controla a las ratas? ¿Qué ocurrirá con Mason? ¿Podrá huir a través de los túneles subterráneos? ¿O se encontrará con las ratas y el ser maligno que las gobierna? Por supuesto, si desean disfrutar del cuento completo, los invitamos a que visiten la biblioteca y consulten el libro Escritos de Terror. Muchas gracias, Ulma, de verdad muy interesante. Así que bueno, eso sería todo por el primer taller. Esperamos sus propuestas y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.